Bien, de regreso, muchas gracias. Les anunciamos la presencia de Mario Espert, delegado de la UDAI Posadas de ANSES. Buenas noches, ¿cómo estás? Pepe, buenas noches a la audiencia. Es delegado ANSES Posadas, ¿no? Sí, gerente es en realidad el cargo. Gerente, efectivamente. Generalmente los delegados tienen una competencia provincial. En mi caso soy gerente de la UDAI Posadas, así como existe un gerente de El Dorado y de Oberá. De Oberá. Efectivamente. Ajá. Cada uno con su zona de influencia. Y la delegación de la UDAI de Posadas, ¿qué zona abarca? 24 municipios por Ruta 12 hasta Jardín América y hacia el sur hasta Santa María, la Concepción de la Sierra, digamos. Ajá. Son obviamente, además de Posadas y Garupá, que son los municipios más importantes hoy. Claro, digamos, claro. Pero todos estos municipios con su demanda y sus inconvenientes, el gran desafío que tenemos, por eso me encargué de hacer muchos operativos en estos municipios, porque no hay colectivo interurbano. Entonces todas las personas, hombres y mujeres con diferentes necesidades de ANSES y de los beneficios y de las consultas sobre ANSES, tuvimos que acercarnos a cada uno de esos municipios. ¿Cuántas personas están trabajando en ANSES acá en Posadas o en tu zona? Y hoy por hoy la UDAI Posadas tiene en funciones 25 entre operadores, supervisores y coordinador, y yo como gerente, digamos. Que es la mitad del personal, un poquito menos de la mitad del personal total que se encuentra dentro de grupos de riesgo o con hijos en edad escolar, que hacen imposible que en esta instancia puedan trabajar, aunque algunos recientemente se fueron incorporando en la actividad de atención virtual o remota, lo que se empieza a conocer como teletrabajo. Eso también es una gran ayuda, porque desde hace un par de semanas lo vinculado a la atención virtual, por las características de esta institución, se hizo mucho más, se ampliaron, digamos, los beneficios, la iniciación de beneficios y las consultas que se pueden hacer por este medio. Por lo tanto, la atención virtual tomó también significativa importancia, digamos, en este sentido. ¿Cuándo asumiste? El 5 de mayo. Mañana estoy cumpliendo 3 meses. Y haciendo un poquito mi primer balance también. ¿Asumiste en plena pandemia? Plena pandemia. Efectivamente, si bien la definición ya la teníamos sabido, digamos, un par de semanas antes, el hecho de la decisión o la incorporación o la designación más bien de Fernanda Raberta como directora ejecutiva hizo que en mi caso, como muchos otros colegas de todo el país, se definieran también las designaciones. Y el 5 de mayo, inmediatamente asumido, me acerco a las actividades propias, sin personal, absolutamente sin poder convocar a personas, a trabajadores, pero sí viendo que había mucha necesidad de dar una mano en el correo, por ejemplo, donde ya estaban cobrando el IFE, un universo muy importante de beneficiarios que le tocaba el correo, y bueno, con todo lo que significaba lo inédito de las filas y las colas en una instancia de pandemia como la actual. A los días el presidente determinó que nuestra actividad es una actividad esencial, lo que me permitió incorporar o convocar a un grupo de operadores y supervisores para empezar la actividad, que originalmente fue a puertas cerradas durante un buen tiempo, haciendo un trabajo que venía pendiente. ¿Sí? Recordemos que la pandemia hizo que se cerrara abruptamente las puertas y quedaron un montón de trámites pendientes, y por otro lado empezando a percibir las necesidades de un montón de beneficiarios, de reclamos y de consultas que estaban ahí en la nebulosa
Todo esto significó que con el personal adentro, a puertas cerradas, empezáramos a encontrar un mecanismo para que podamos bueno, encontrarle la vuelta a través de la participación con organizaciones sociales, políticas y de otra índole, muchos municipios, instituciones de la provincia, con los que entendimos que la actualización de datos, por ejemplo, era un aporte que podíamos hacer a aquellos que por alguna razón no habían podido ingresar al IFE, la versión original. ¿Y por qué? Y porque ANSES es una institución, básicamente la base de datos más importante del país, pero no modifica datos de oficio, ¿sí? Las modificaciones de los datos los hacen las personas a modo de declaración jurada. Entonces, cuando la característica o la naturaleza jurídica del IFE es familiar, ingreso familiar y de emergencia, así el hecho de que dos personas convivieran en un mismo domicilio hizo que una de ellas fuera incompatible, pero a veces en la realidad, y muchísimas veces en la realidad, hizo que eso no fuera tal. No convivían en el mismo domicilio, pero no estaba actualizada la información en nuestra base de datos. Percibimos eso, salimos a actualizar datos, información, y logramos, obviamente por el esfuerzo de la colaboración de todas estas organizaciones y el trabajo propio de las otras UDAI, que en Misiones, entre el IFE 1 y el IFE 2, haya un aumento de más de 27.000 beneficiarios en función de esa actualización de datos, y estamos hablando, Pepe, de 27.000 por 10.000, o sea, pasamos de 266.000 beneficiarios entre abril y mayo a 291.485 exactamente en la siguiente etapa, que se sigue pagando aún. Algo así como 5.600 millones de pesos de ingreso de la nación directamente a la economía popular, a la microeconomía, en una instancia en la cual tenemos todas las fronteras cerradas con los países vecinos y con corrientes y demás. Entonces, ese gasto generó, entendemos, un claro circuito de movimiento económico en las capas populares. Agregado a esto, lo que significa el ATP, la asistencia para el trabajo y la producción, que hizo que en Misiones fueran casi 3.000 empresas de pequeña y mediana y empresas y grandes también, beneficiarias de este programa, en el cual ANSES, ¿sí?, le paga la mitad de su salario. Todo sale desde, o sea, todo lo administra desde ANSES. Efectivamente. Todo lo administran ustedes, digamos. Efectivamente. Y tienen que lograr la coordinación de todo esto. Efectivamente, es diferente si la inscripción y la coordinación en el caso de ATP, porque si bien la plata sale de ANSES, la base de datos y primigenia que se utiliza es la AFIP, en función de las características del programa, que lo hace directamente vinculando a las empresas, ¿sí?, que hacen sus declaraciones juradas en AFIP y envían su información a ANSES, donde se entrecruzan los datos y los empleados pudieron cobrar en muchos casos como único beneficio. Recordemos, hay empresas cuya actividad se vio absolutamente mermada, exactamente, sí, absolutamente paralizada, así que ese beneficio ha sido también muy beneficioso dentro de la provincia de Misiones, y a esto hay que agregarle alrededor de 1.000 entre autónomos y monotributistas que pudieron ser beneficiados con los créditos a tasa cero, que también por un mismo mecanismo, a través de AFIP, pero el dinero siempre es de la caja de ANSES, digamos. Todo esto nos determina a nosotros el valor que tiene ANSES en una instancia de extraordinariez como es la pandemia actual. Además, un organismo que en otros tiempos, bueno, hasta fue criticado, bueno,
las críticas siempre están, digamos, ¿no? Pero en este tiempo, evidentemente, desde ese organismo se tuvieron que realizar tareas bastante difíciles como las que encararon ustedes, ¿no? Porque digo, asumiste sin tener experiencia en ese lugar, en medio de esta situación, supongo que habrá sido mucho tiempo y mucho trabajo y pocas horas de sueño, digamos. Y dos detalles, Pepe. Habitualmente cuando una persona ingresa a trabajar en ANSES, por las características por la importancia de esa base de datos, requiere una capacitación mínimo de un mes, claro, intensiva. En Buenos Aires habitualmente se hace, ya sea un operador. En este caso... No tuve 5 minutos de esa capacitación. O sea, y ya ahí hay un dato. Y lo segundo es que asumo con 2 meses cerrada la institución. ¿Qué significa esto? Una serie de beneficios en instancias de procesamiento, como ser las jubilaciones, que no se venían haciendo y que la gente necesitaba que se resuelva. 2 casos puntuales que determinaron también que intente algunos mecanismos con el esfuerzo de los trabajadores de ANSES de ir posibilitando ingresar documentación. Una, el embarazo o los embarazos, que la asignación universal por embarazo o aquellos que trabajan en blanco tienen determinados tiempos de plazos de cumplimiento, pero además que tienen un ingreso que les permite sobrellevar ese embarazo o posterior al natalicio, y eso se debía resolver. Gente que tenía turno ya con la documentación y no la pudo realizar porque los turnos se iban reprogramando. Bueno, empezamos a encontrar fórmulas y formas para que nos pudieran entregar la documentación y poder cargarla. Y como te decía, ya 3 meses de iniciada mi gestión, muchas de esas personas ya están cobrando esos beneficios que nosotros mismos cargamos. Y el dato paradigmático es el desempleado, aquella persona, aquel trabajador o trabajadora que previo a la determinación de la pandemia quedó desempleada, solicitó un turno para el Fondo de Desempleo. ¿Qué es el Fondo de Desempleo? Es un beneficio que se le otorga a estas personas que han sido despedidas sin justa causa o por fuerza mayor y que durante un periodo posterior a ese desempleo y que mientras consigue otro empleo, cobra un monto mensual X en función de la antigüedad y demás, y en un plazo también vinculado a la antigüedad, aproximadamente 10.000 pesos, cobra la asignación familiar por sus hijos, como si estuviera en blanco, y tiene la cobertura social, la obra social, como si estuviera en blanco. Si nos poníamos a pensar en una situación tan crítica como la pandemia y todo cerrado y la recesión económica, entendimos que la situación en la que estaba ese trabajador o trabajadora desempleado era crítica y decidimos también mecanismos de poder posibilitarles que estas personas cobren, pudieran hacer un trámite de desempleo y puedan empezar a cobrar, que de hecho ya lo están haciendo. Todos estos mecanismos que haces referencia a vos son mecanismos coordinados directamente con ANSES a nivel nacional, digamos. Este es cada gerente, como en tu caso, tiene atribución de poder manejar y de poder de alguna manera elaborar un sistema más práctico que tenga que ver con su zona. Y en principio cada gerente tiene algunas atribuciones, por eso la caracterización de gerencia. Yo en lo particular tengo el acompañamiento también del jefe regional que por las características de la situación sanitaria en Misiones, que no es la misma que el resto del país, o Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, nos permitió a nosotros tener determinada flexibilidad con todas las medidas biosanitarias, con los elementos biosanitarios correspondientes, logramos conseguir esa flexibilización. Y particularmente también soy siempre claro en el agradecimiento a los trabajadores de ANSES. Además de esa flexibilidad que permite la gerencia y el acompañamiento del jefe regional, la predisposición y el trabajo enorme
de los operadores y supervisores hicieron que hayamos podido en estos 3 meses lograr un número muy importante de trámites, de reclamos, consultas, beneficios que honestamente nos permitió generar, esa empatía de que yo también charlo mucho, que en general ANSES no tiene, y que sin duda es algo que, un mandato de Fernanda Raberta como directora ejecutiva, que pongamos una ANSES empática, solidaria, sensible, humanizada y de puertas abiertas a la sociedad. Es el gran desafío que nos toca, sobre todo, como te decía también, en una instancia tan crítica y tan tremenda como esta pandemia. Por eso es lo que hay que hacer, estar en contacto constante con la gente y con las distintas delegaciones, ¿no? Sin duda. Particularmente me tomé la tarea para conocer, para sentir y tener comprensión clara de las dimensiones de ANSES. Me tomé la tarea, y lo hago periódicamente, todos los días, diariamente, de estar en la puerta de la UDAI, repartiendo los números cuando tenemos algunos operativos determinados ahí en la UDAI, para conocer cuál es esa realidad, para que ingresen correctamente y controlar por lo menos las primeras horas del día con las medidas biosanitarias, a ver que afuera no hayan aglomeraciones y se respete el distanciamiento. En eso también tenemos la colaboración de las instituciones provinciales y municipales, y también la tarea de saber y consultar de vez en cuando, tener ese tacto de consultar de vez en cuando si se van con los problemas resueltos, si pudimos mejorar el servicio, si mejoramos la atención, si mejoramos los tiempos. Y también en ese sentido hicimos un trabajo, en lo personal me encargué de explicarle a los empleados, a los operadores y supervisores, mi criterio de tratar de que la persona se vaya con una solución de ANSES, en una instancia en la que no puede venir a pasear al ANSES, no puede venir a pasear al centro, que si vino, si pudo ingresar y si pudo realizar su consulta o entregar su documentación, que se vaya con una solución. Claro, porque generalmente dice, vos sabés que tengo que ir a ANSES. O sea, habrás escuchado mucho hablar de eso, ¿no? Tengo que ir a ANSES, tengo que perder todo el día prácticamente. Digamos, ¿qué se hace para que se revierta eso? Eso que me estás diciendo vos, ¿qué otra instancia, suponete en tiempos normales, para que se revierta esa situación y ese concepto de que tengo que ir al ANSES y tengo que perder toda la mañana? Yo estoy convencido que desde el momento que entendemos la necesidad de humanizar esta institución tan burocrática, que dejamos de hacer que sea una institución exclusivamente técnica para volver una institución social, política y técnica, vamos comprendiendo que los que están afuera, las personas, los beneficiarios, los posibles beneficiarios, son de carne y hueso como nosotros, tienen familia como nosotros, su tiempo es valioso, ¿sí? Y la calidad en la que esperan, la calidad en que son atendidos, empieza a tener valor y empieza a tener importancia. Si asumimos que es una institución burocrática más y técnica, van a seguir con el mismo problema. Estamos en un problema grave, pero si entendemos que no, que hay detrás de cada rostro, de cada persona, una historia, un personal, una familia, una vida humanizada, nos vamos a permitir... Una búsqueda de solución. Que encontrarle la solución, que cuando le miramos hoy a través de una pantalla, por razones de bioseguridad, tenemos mamparas de vidrio entre una persona y un operador, pero si entendemos eso a través de esa pantalla, ANSES va a empezar a cambiar de ese cariz antipático que tiene la sociedad en general. Y no digo que sea tan sencillo, no, es muy complejo. Yo te digo, llego a la mañana a 5:30 y hay 200 personas esperando en la puerta. Entonces yo digo, a las 10 de la mañana, que es más o menos el tiempo en el que estamos atendiendo a esas personas, le digo, bueno, me quedo tranquilo, mañana va a ser mucho más sencillo. Y al día siguiente hay la misma cantidad de personas. Y si comprendemos que son personas que
dejaron su familia, dejaron todas sus comodidades, o no, por tras de una necesidad, buscando la titularización de un derecho, y nosotros somos responsables de eso. Digo, bueno, hay que hacer el esfuerzo, y personalmente trato de que comprendamos que esa es la razón y el desafío más importante que tenemos. Y obviamente un montón de limitaciones, porque con el personal limitado, con el tiempo que tampoco estamos trabajando el horario habitual de 8 horas, sino de 6, hemos logrado conformar un equipo internamente y reordenar nuestros números en temas acomodarnos a los plazos y a los beneficios que habían, y reordenar nuestros números en temas de atención virtual, y haber recorrido en estos, justamente hoy estaba haciendo números, algunos cálculos de mi gestión en general, haber recorrido prácticamente 15 municipios, de los 24, 15 municipios en operativos, hoy por hoy algo así como 600 fondos de desempleo realizados en estos 3 meses, o sea, 600 personas, hombres y mujeres de carne y hueso que fueron desempleados y que tienen la posibilidad de ese beneficio, asignación por embarazo, una enorme cantidad también de incorporaciones, o lo que se llama libreta, que es un beneficio que también complejo, porque muchas personas tienen cerrado la salita o la escuela para hacer sellar. La asignación universal, una de las cosas que requiere es que una cobertura sanitaria y una determinados niveles académicos que los chicos con la escuela cerrada no podían lograrlo. Claro. Entonces, eso también fuimos tratando de resolver, y hemos logrado una cantidad enorme de incorporación de estos beneficios. A todo esto, un bache muy grande, o dos baches muy grandes. Uno es el tema de las jubilaciones. Ese sí es un cuello de botella importante, porque tenemos también el personal reducido en ese sentido, pero además son parte del grupo de riesgo. Pichi, sí. Me interesaría ir haciendo una ida y vuelta, porque hay muchas inquietudes de que sirva, digamos, tu presencia. A mí no me gusta entrar ni en la chicana política, ni lo que dijiste, ni lo que no dijiste. A mí lo que me interesa en esta entrevista es hablar de tu función, y si está sirviendo tu función, y seguramente también los medios de comunicación, a medida que pasa el tiempo, podemos ir evaluando si el funcionario realmente cumple con la función que corresponde. Entonces, las inquietudes. Buenas noches. Dice, a ver, alguien. Muchos mensajes, realmente muchas inquietudes. Mi nombre es Manuel, dice, una consulta: ¿cómo puedo hacer para conseguir un turno para jubilarme por discapacidad? Tengo 56 años, 30 años de aporte y un certificado de discapacidad que supera el 70%. ¿El nombre? Manuel. Manuel, concretamente, no sería, el concepto no sería jubilación por discapacidad, sino sería pensión por discapacidad, por tu edad. La pensión por discapacidad no depende directamente de ANSES. ANSES hasta la semana pasada lo que hacía era iniciar la pensión por discapacidad, pero como la Agencia Nacional de Discapacidad se encontraba cerrada, no podíamos hacer ese inicio. Seguramente en los próximos días tendremos una nueva clara al respecto de cuál va a ser el mecanismo de inicio de esas pensiones. Básicamente tenés todas las condiciones. Si tenés ya el CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que también es complicado conseguirlo, estate atento que la semana que viene yo voy a trabajar para que se visibilice el mecanismo de inicio que va a tener a partir de acá las pensiones por discapacidad. Hola, buenas tardes. Yo quiero saber si voy a cobrar el IFE. No tengo CBU y ya cobré la primera vez. Traté de hacer mi CBU en la página de Nación y MacroPro no pude dar con mi número, dice, termina en 2, dicen que me van a avisar por mensaje y nada, ¿qué tengo que hacer? Gracias. Concretamente, si cobraste el 1, tenés que tener la absoluta certeza y tranquilidad de que vas a cobrar el 2, el segundo IFE y también el tercer IFE. Con respecto a si no pudiste conseguir un CBU porque también están saturadas, así como la plataforma digital de ANSES, la plataforma digital de los bancos y demás, si no pudiste conseguir CBU, quédate tranquila,
si bien dijimos que iba a ser los primeros días de julio la comunicación, va a ser en lo inmediato, en los próximos días, donde ANSES vía SMS te comunique el banco y la fecha de cobro. ANSES, a través del Banco Central, hizo que los diferentes bancos se pusieran a disposición para recibir una nómina de ANSES de aquellas personas que no tenían CBU, que no pudieron incorporar ningún CBU, y de a poco, paulatinamente lo están recibiendo. Convengamos una cosa, Pepe y la audiencia, que no puede ANSES irresponsablemente decir a los 3 millones de beneficiarios por este medio, en el mismo momento decir vayan a todos ahora a cobrar. Se estuvo haciendo de un modo paulatino y es la razón de la demora. La segunda inquietud tiene que ver casi lo mismo. Dice, quiero consultar si soy terminación 6, cobré el primer IFE por cajero y el segundo no me pagaron, no tengo CBU, llamo a ANSES y no me dan ninguna solución. ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo a repetir, si cobraron es casi lo mismo que el mismo caso. Si cobraron el primer IFE por el modo que fuera, correo o punto efectivo, van a cobrar el segundo. Si no incluyeron ningún CBU, quédense tranquilo que próximamente ANSES, como se dijo, le decía la pantallita y como recibieron en algún momento el SMS, les va a avisar el banco y la fecha de cobro. Hay un caso que quiero puntualizar, Pepe, que también es muy generalizado. Mucha gente, como te decía esto, ANSES no modifica de oficio la información de las personas. Por lo tanto, en ANSES figuraban un montón de, o una o dos o tres CBU en algunos casos, de otros beneficios que muchas personas tenían. Beneficios que probablemente ya no los tenían y cuyas cuentas estaban inhabilitadas. Cuando les permitió generar una boca de pago, les ofrecía estas alternativas de CBU y mucha gente eligió un CBU inhabilitado. ¿Sí? En esos casos, las personas que eligieron un CBU inhabilitado desde el día de ayer, 3 de agosto, está la posibilidad de que puedan cambiar de CBU. ¿Cómo se cambia de CBU? Ahora sí es intentar con algún banco, Banco Nación, Banco Macro, Banco Credit Coop, cualquiera de las opciones que tenemos en Posadas, tratar de habilitar ahí una cuenta, una caja de ahorro previsional y con esa CBU sí incorporarla ahora que se puede en el sistema. ¿Por qué no están dando turnos ahora, dice un oyente o un televidente? Los turnos no los damos nosotros, los da, se lo consigue a través de la página. El horario habitual es de 6:30 a 7, depende del tema. Por ejemplo, turno para pensión por discapacidad no se está dando porque la Agencia Nacional de Discapacidad está cerrada. Para otros turnos se están dando en ese horario, en ese margen de horario. ¿Y cuál es la razón por la que son tan limitados? Porque el sistema entiende que tenemos la mitad del personal trabajando y no podemos aglomerar personas en el lugar. Lolia de Garupá quiere saber si están dando préstamos para jubilados. Préstamos para jubilados en muchos casos, con turno, hay un universo de 400, en Lauday Posadas, de 400 personas que tenían turno en su momento y que para esas personas, y que fueron siendo reprogramados, para esas personas estamos dando los créditos Argenta. Un detalle, si no tienen un préstamo vigente, ¿por qué? Porque desde enero ANSES no les está cobrando la cuota de los préstamos. Está bien. Buenas noches, mi consulta. Tengo aprobado mi jubilación en febrero y todavía no he cobrado. Gabriela Calvo. Gabriela, acercate mañana, 12:30, las puertas de ANSES y preguntá por mí. Personalmente voy a tomar nota de tu caso, me voy a asesorar con el responsable del sector a ver cuál es la razón, porque debería ser un trámite sencillo. Deberíamos solamente tener que imprimir la resolución y entregártela para que vayas al banco. Bueno, están escribiendo del Soberbio también, dice una pregunta, ¿por qué no sale la fecha para mí para cobrar el IFE y da su número de DNI acá? A partir de esta instancia ya no tiene más que ver con la finalización del DNI, ahora tiene que ver con tener una CBU y poder cargarla o esperar que ANSES le tramite la CBU y les avise por SMS. Escribe Matías, tengo problema, hice el CBU y me salía que mi CBU no coincide con mi CUIL. ¿Qué debo hacer? Volver a gestionar un CBU en el banco, en cualquiera de los bancos que puedas, y volver a cargarlo. Ahora, a partir de ayer, el ANSES, www.anses.gov.ar, la primera pantallita que aparece es IFE, se hace un clic ahí, se pone el número de CUIL
y la clave de seguridad social, y ahí se puede cambiar de CBU. ¿Cómo se hace para jubilarme, para poder jubilar? Cumplí en marzo los 65 años, saqué turno y resulta que borraron el turno y ahora no se consigue turno. Y bueno, un cuello de botella importante. Con el turno en la mano te pediría que te acerques la semana que viene con ese turno reprogramado y resolvemos de programar tu nuevo turno. Estoy de baja en AFIP como autónomo y no informo al ANSES. ¿Cómo puedo cobrar el IFE? Si no, a ver, el IFE, la prescripción del IFE terminó fines de marzo. Todas las personas que no se prescribieron en aquel momento ya no están en condiciones. Y si algunas personas tienen sus datos, fueron rechazados y la razón es que hay que actualizar datos, la actualización de datos se puede hacer vía atención virtual, ¿sí? Y eso es en la página de ANSES, dice IFE la primera ventanita, la segunda es atención virtual. Delia dice, buenas noches, quiero preguntar, por favor, el tema gas, dice, yo cobraba en Banco Corrientes y se cortó, llamé y me dijeron en ANSES, porque vivo en un edificio y no en un terreno, ¿es así? Caso de gas, ANSES toma la misma, como es también familiar, digamos, como es un beneficio por domicilio, ANSES toma el mismo parámetro que es el domiciliario. Cuando hay estas incompatibilidades o incongruencias de domicilio, hubieron muchos casos de estas características. Como lo del gas no es un monto mayor, digamos, te pediría que sí, que esperes hasta que finalice esta situación de emergencia y que te acerques y actualicemos tu domicilio. Alejandra, para presentar libretas de ANSES tengo 3 chicos de mi nene mayor, tengo libreta de los otros 2, formularios para cargar por la web. ¿Puedo rellenar un formulario por mi nene mayor que tiene 14? Pregunta, gracias. En principio te recomiendo que por los 3 menores vayas haciendo el trámite por atención virtual. Estamos bastante al día con atención virtual, así que si lo haces hoy, mañana, inmediatamente va a estar cargado eso. Con respecto al chico de 14, hay que ver si que tenga sello de profesional y de la escuela original, digamos. Si no puse CBU para IFE y tampoco celular, ¿por dónde me avisan? Ingresás una vez por día o periódicamente a tu perfil de IFE en la página de ANSES y te va a avisar, la página te va a decir el día que corresponde, te va a decir en tal banco y en tal fecha cobrás. El mismo mensajito que recibirías vía SMS lo vas a tener disponible en tu pantalla de ANSES. Hola, soy Edith, buenas noches. ¿Por qué no avanzan los trámites de las pensiones por viudez? A principio de año la había gestionado y ya había presentado toda la documentación, dice. Lo mismo, te pediría que te acerques a preguntar por mí mañana al mediodía y con los datos de tu expediente, con el número de CUIL, y me voy a encargar personalmente de ver ese trámite concretamente en qué situación está. Edith. Espero, Edith, que puedas acercarte o mañana o pasado al mediodía y voy a ver, ya con el expediente iniciado, mucho más sencillo, saber en qué instancia se encuentra y poder responderle. Perfecto. Ahora, por favor, para presentar la libreta de mi bebé que nació, tiene 4 meses y todavía no está inscripta para cobrar el plan, dice Ivana. Para presentar, el mecanismo es atención virtual. La atención virtual es sencillo, se cliquea en la pantallita de atención virtual y se saca fotos al formulario impreso. Del otro lado te atendemos nosotros mismos, pero con esa información damos de alta la planilla, imprimimos esa planilla, armamos el expediente como si estuvieras presente y avanza el expediente. Tengo un problema con la asignación de mi hijo y desde febrero que no cobro porque me salta un monotributo del 2016 porque me cortaron la asignación si no tiene nada que ver con ANSES. ¿Qué puedo hacer? Dice, no tengo trabajo y no sé qué hacer para recuperar la asignación de mi hijo. También te recomiendo atención virtual. Como digo en la página, la segunda pantallita de atención virtual, haces la consulta, te va a ir respondiendo y ahí te vamos a pedir alguna información como para ubicar concretamente tu situación y tu historial.
Soy Elisa, le pregunto, en enero cumplo 60 años, tengo 11 años de aporte, ¿será que me puedo jubilar? Soy de Oberá, dice. Bueno, una de las novedades que seguramente vamos próximamente a conocer es la vuelta de las moratorias. Las moratorias es un beneficio que se dejaron de lado en estos últimos años y que no permitía que un universo muy importante de personas, como el caso de Elizabeth, pudieran jubilarse. Con 11 años de aporte, Elizabeth debería esperar un par de años más todavía, pero si se le habilita, si se reactiva la moratoria, va a poder jubilarse inmediatamente cumplido los 60. Tenemos muchos mensajes más. Se nos acaba el tiempo porque tenemos el otro bloque. Te pusimos a prueba. Estoy hace 3 meses en esa misma situación. Te decía que quería pasar por mi casa a comprar, a pegarme una ducha y a cambiarme, pero vengo directo de... Hoy te pusimos a prueba, de la oficina. Y hay para rato, sí. De todos modos, si me permitís, vamos a ver si hacemos un trabajo con la producción de pasarte los números y las preguntas, porque no es como faltarle el respeto a algunos, en realidad entender de que falta tiempo, ¿no? Y para ver si se puede ir solucionando, por lo menos ir interactuando, digamos. Sería lo ideal, Pepe, encontremos el mecanismo para dar respuesta porque tenemos inmediata. Muchos otros mensajes que no hemos podido leer y les quiero decir que vamos a comunicarnos con bueno, lo conocemos Pichi, como Pichi, para que pueda darle respuesta a cada uno. Te agradezco, Pepe. Lo de Pichi no es menor porque cuando estoy en la puerta entregando numeritos o poniéndole alcohol en gel a las personas o controlar la temperatura, cuando les pregunto cómo les fue, me dicen, bien, bueno, ¿y por quién pregunto? ¿Quién es usted? Yo digo Pichi y no queda claro. Y es la forma que me conocen, la forma que me dicen. Y, está bien, está bien. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Pepe, gracias por la invitación. Gracias, Alicia, perdón. Te pusimos a prueba. Te pusimos a prueba. Me parece bien. Vuelvo a repetir, hace 3 meses estoy en eso. Bueno, por lo menos hubo respuesta a todos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Hacemos la última pausa, señores, ya volvemos.